Muy buenas noches, Namaskar ahora sí, que estén bien, que estén en paz, que estén en dicha, que estén en ecuanimidad. Bienvenidos a este workshop Metanoia. Algunos de ustedes ya saben, porque seguramente vieron en los textos de anuncio, algo acerca de Metanoia, ¿no? Metanoia. Y miren, todo cambio, toda posible evolución, toda posibilidad de trascender el sufrimiento, toda posibilidad de alcanzar estados de ser superiores, sea lo que sea comienza con metanoia. Metanoia es una palabra griega que en los evangelios originales se escribe metanoia y es traducida como arrepentimiento. Juan el Bautista decía, arrepentíos, arrepentíos, ¿no? El reino de Dios está entre vosotros, decía. Y la traducción era más o menos esa, de metanoia, metanoia. Es decir, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar que el reino de los cielos está dentro de ti. Era lo que la traducción original en griega. Entonces, sé que muchos de ustedes quieren cambiar, evolucionar, transformarse, etc. No voy a usar la palabra sanar porque no es el objetivo para nosotros. En fin, todo comienza con una metanoia, es decir, con un cambio en la manera de pensar. Ahora, metanoia es una palabra de origen griego, o mal traducida como arrepentimiento, ya lo dije. La palabra proviene de meta, hay una composición de dos palabras, ¿no? Meta, que es cambio, más allá, transformación, como metamorfosis, como metafísica, más allá de cambio, transformación. Y meta, y noia viene de nous, que es mente. Cambia tu mente, cambia tu manera de pensar. Ese es el origen. A partir de ahí se desarrollará cualquier posibilidad de transformación, de cambio, de evolución. Entonces, no se trata de arrepentimiento, de lloriquear, sintiéndose culpable. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar. Pero cambiar la manera de pensar, ¿cómo? ¿Qué? No es meterse en la cabeza nuevas creencias, nuevas ideas, nuevas teorías, nueva información. ¿Mm? Una metanoia es un cambio profundo y fundamental, diferente, trascendental, ¿sí? Y como ya dije, cualquier cambio, transformación, evolución posible, si no hay metanoia, no se puede hacer. Lo demás queda en sueño, en ilusión, deseo, pero no es real. No es real. Entonces, ok, cambio en la manera de pensar. No hablo de reingeniería mental, no, cambio en la manera de pensar, ¿no? Más allá de la dimensión que puede significar neuroprogramación, bioprogramación, en fin.
que tiene su utilidad, su contexto, pero yo no hablamos de eso. La gente que está acá, que más o menos conoce el trabajo que hacemos o ha sido recomendado por personas del grupo Escuela Vida, sabe que nos referimos a algo mucho más profundo que eso. Mucho más profundo que eso. ¿Sí? Entonces, sí, cambio en la manera de pensar, cambiar la mente, sí. Ir más allá de la mente habitual, sí. ¿Ok? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo? Y acá me gusta emplear, y voy a utilizar una hermosa imagen, o imagen literaria, ¿no? De los Vedas. ¿Mm? Es, en vez de dar la espalda al sol, darle la cara al sol. ¿Mm? Mira de cara al sol. Esta imagen, que parece metáfora y alegoría, más allá todavía, es hermosa y nos va a graficar exactamente cuál es la metanoia necesaria para, punto, punto, punto. En los Vedas se dice, esta metáfora la emplean ellos hablando de la felicidad, ¿no? Porque ese es un tema que está ahí. He desarrollado dos programas en vivo y ya hemos aclarado que la felicidad, como que hay dos tipos, dos formas. La felicidad, más o menos como la entendemos, común, con alegría, que es la felicidad de la emoción, con el placer, que es la felicidad del cuerpo, con la felicidad en sí misma, que es la felicidad de la mente, que es la que nos da pues instantes satisfactorios en nuestra vida, la encontrada en los pequeños detalles, en el vivir el día a día, ¿no? Con esos espacios de belleza, de alegría, de verdad, de bien, esa, ¿no? Que no es permanente, por supuesto, porque por el solo hecho de estar en un mundo dual, el placer oscila por péndulo al dolor, la alegría a tristeza, la felicidad en infelicidad, en un movimiento, ¿no? Pero eso no descarta que disfrutemos de la vida y le arranquemos los instantes posibles, ¿sí? Chispazos, vislumbres de alegría, placeres, satisfacciones, encuentros. ¿Sí? Y la otra felicidad, la suprema, Ananda. Aquella felicidad que no tiene opuesto, que no tiene contrario, no está sujeto a la ley del péndulo. Esa es la otra, digamos, ¿no? Entonces, en esta metáfora, ¿no? Empleada en los Vedas, se dice que el hombre da espalda al sol, hombre o mujer, ¿no? Da espaldas al sol, y entonces su sombra queda delante de él. Y dicen, la felicidad es como sus sombras, es su sombra. Entonces, si tú das espaldas al sol, la felicidad queda delante de ti, tu sombra. Y quieres alcanzar, y toda la humanidad se desespera por alcanzar la felicidad y nunca la puedes alcanzar. ¿Cómo vas a alcanzar a tu sombra? Tú te aceleras y tu sombra se acelera. Tú te mueves queriendo y tu sombra se mueve. No puedes coger tu sombra. Y así vivimos, ¿no? Buscando la felicidad, la gran felicidad, un espejismo. La gran felicidad. Ya les dije, pero le podemos sacar partido a la vida y las cosas que trae, pero por supuesto, disfrutar de cada instante. Eso sí. Pero estamos hablando, además de, eso es lo que hacemos, pero en el fondo estamos buscando algo más, porque hay un mandato, porque Ananda, la beatitud, como se le dice, o la felicidad absoluta, suprema, es un factor interior, eso luego lo vamos a ver. Entonces te dicen, si tú das espaldas al sol,
tu sombra queda adelante. Y por más que la quieras alcanzar, nunca la vas a poder alcanzar. Entonces, haz algo inteligente, haz una gran metanoia, eso lo digo yo, ¿no? Haz la gran metanoia, sé sensato. ¿Qué? Date la vuelta. Deja de dar las espaldas al sol y dale la cara al sol. Mira de frente al sol. ¿Y tu sombra dónde queda? Tu sombra queda atrás. Y donde tú vas, te va a seguir. Esa es la gran metanoia. Pero igual la sombra puede significar paz. La sombra puede significar alegría. La sombra puede significar armonía, además de felicidad. La sombra puede significar ecuanimidad, estado de upeksha, desapego, etc. Es una transformación total en tu vida. Entonces, lo que tienes que hacer es mirar de cara al sol. Esa es la gran metanoia. Por eso les decía que está mucho más allá de formular nuevos pensamientos, cambiar el sistema de creencias, convicciones, hacer un trabajo de ese tipo, ¿no? Pero bien, y ahora, ok, ya entendí. ¿Y qué significa mirar de cara al sol? Viene la pregunta inteligente, ¿no? ¿Cómo? ¿Mm? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se plasma eso? Pero hay que hacer eso, sí, ok, vamos a explicar qué significaría mirar de cara al sol. ¿Para qué? Para que mi sombra quede atrás y me siga, ¿no? Siguiendo la metáfora. Pero el mirar de cara al sol no solamente es el acto de mirar de cara al sol, la gran metanoia, sino que obviamente hay que permanecer, ¿sí? Es tan igual o importante que dar la cara al sol es permanecer mirando al sol, siguiendo la metáfora, ¿no? Esto es vivir de acuerdo al camino, al Dharma, a la dirección, al Tao, o como que no sé cómo llamarle. Eso, mantenerse ahí. Bien, entonces esa sería la gran metanoia. Pero ya, ok, entendí. ¿Pero qué? ¿Cómo? Comenzaría por algo fundamental. Esta gran metanoia tiene varios aspectos, ¿no? Repito, tiene varios aspectos. Y no sirve, no serviría si no trabajas, si no llevas a la práctica, si no trabajas cabal o realmente sobre el ser. Lo primero que yo te diría es cambiar la dirección de la mirada. ¿Cómo? Sí, la mirada interior. Porque nosotros, ¿no? Seres vivos, animados en este mundo, nos manejamos a través de la mente y los sentidos. Los sentidos son las ventanas que nos permiten comunicarnos con el mundo. ¿Sí? Alcanzan a través de sensaciones, percepciones, etcétera, y donde surgen ideas, conceptos, opiniones, juicios. Entonces, lo que quiero decir, sensaciones y mente trabajan juntos y nos orientamos hacia el mundo para la sobrevivencia, para la convivencia, para el desarrollo individual, personal, familiar, social, colectivo y de la humanidad. Totalmente válido. Para eso están hechos los sentidos. Esa es la mitad. Esa es la mitad. Eso es para vivir la vida desde nuestra perspectiva animal, totalmente válida, totalmente valiosa. Pero no hemos venido a eso. Somos semillas, eso lo vamos a desarrollar más adelantito, que hemos venido, nos hemos hecho el viajecito a la tierra para transformarnos en árbol. Nuestra esencia para ser transformada en yo real, o sí mismo real, o yo verdadero, etcétera, ¿no?
Entonces, cuando yo dirijo mi mirada hacia afuera, mis sentidos, y tengo un pensar sensual derivado de los sentidos, que es útil, que es importante, que permite todo el desarrollo del conocimiento científico, todo el desarrollo tecnológico, totalmente válido, repito. Pero como eso es mientras estoy aquí para sobrevivir, para convivir, pero para trascender, no me sirve. Para trascender tengo que desarrollar los sentidos interiores. Y el supremo de los sentidos interiores es la mirada interior. ¿Sí? Esa sería la gran metanoia, cambiar la dirección de la mirada y comprender que Dios o la verdad, la dicha, el reino de los cielos, el nirvana, Brahma, Brahman, como quieras llamarle, está dentro de nosotros. Pero esto no llega de gratis, no llega de palabras bonitas, no llega de repetir, soy luz, soy luz, soy luz. No, no. Desde tiempos remotos, desde hace, qué sé yo, 3, 4 mil años, ¿no? Cuando en la India, ¿no? Las tribus arias, que van desde Hiperbórea, etcétera, en esos bosques solitarios, personas se dedican a sentarse y dirigen su mirada hacia adentro y descubren mundos de posibilidades. Comienzan seguramente dándose cuenta de la suprema realidad y dicen, pues, no, y reconocen, todo es Brahman. Y tú eres eso. Descubren dentro. Pero estoy hablando de esa época, a través de lo que sería Patanjali y el yoga, algo más antiguo y más profundo que el propio yoga, que es el Samkhya. Yoga, Samkhya, Vedanta, Nyaya, Uttaramimamsa, Parvamimamsa, en fin, las 6 doctrinas ortodoxas dentro de lo que es la India. Pero lo que quiero decir es que ellos se dedican a mirar hacia adentro y descubren todas las posibilidades que tiene el ser humano en una dimensión absolutamente superior. Se dan cuenta que Dios está dentro de uno, ¿no? Ellos le llaman el Atman. A propósito, el domingo vamos a desarrollar ese tema del famoso, entre comillas, yo divino, que ahora se habla mucho. ¿Ok? Entonces, eso sería. Ahora, nosotros, occidentales, latinos, en un mundo, en una realidad así como esta, con todas sus características, con su síndrome de aceleración, neurotizada, violenta, consumista, etcétera, ¿qué hacemos? Podemos dirigir la mirada hacia adentro, sí, pero no me voy a ir a sentar a un bosque solitario y para eso tenemos formas de trabajar, ¿no? Eso lo voy a exponer más adelante. Entonces, la gran metanoia, la mirada hacia adentro, cambiar la dirección de tu mirada y descubrir por experiencia, por práctica, cosas dentro de ti. Dejar de buscar afuera. Entender, y eso me lleva la observación, a ver, empleamos seguramente la observación de sí, empleamos el recuerdo de sí, empleamos la comprensión como forma. Y se te dirá que si todo es Brahman, tú eres eso, que ese Atman, esa chispa divina está en ti, pero tienes que acceder a ella. Y no se accede repitiendo, yo soy luz, yo soy divino, y rapidito nomás, no me hago un par de talleres y veo 3 videos y la película Matrix y ya. Vidas, de repente, ¿no?
o si eres afortunado, segundos. Eso es el mismo misterio supremo. En concreto, dirijo la mirada interior para conocerme a mí mismo. ¿Qué es conocerme a mí mismo? Es conocer a Dios en mí, o Brahman, o el Atman, o Satchitananda, como quieras. Eso. Ser yo mismo, conocerme a mí mismo. Pero no puedo acceder por creencia, no basta con decir, sí, claro, nosotros somos el yo real y existe el Atman. Son palabras, ¿por qué me tienes que creer? Experimenta. Entonces, ahí aparece todo un mundo que es el conocimiento de uno mismo, que es la base y el principio para el despertar de la conciencia. Entonces, aquellos que te hablan del despertar de la conciencia y no te dicen que el primer principio es el conocimiento de ti mismo, no sé qué cosa, te están diciendo no sé qué, o están confundiendo el término conciencia, ¿no? Con términos sociales, políticos, ecológicos, que no, eso no es, no digo que no sea importante, eso es importante y valioso, pero eso no es lo que estoy diciendo, ¿no? Es una gran metanoia. Otro aspecto fundamental, otra gran metanoia es ya quedó ¿no? El primer elemento es dirigir la mirada hacia adentro, conocerse a sí mismo para ser uno mismo, pero conocerse a sí mismo como paso previo al despertar real de la conciencia, ¿sí? Okay. Ahora, conocerse a sí mismo tiene dos etapas, conocer lo que soy, pero previamente es conocer lo que no soy. Es decir, agregados psíquicos, todo lo que es la mente adquirida, la personalidad, etc. Es todo un camino. Pero ya entendí. Otro aspecto de esta gran metanoia, ¿cuál sería? Cambiar la manera de pensar, ¿no? Acerca de lo que sería la práctica del estar presente y vivir el ahora y el aquí. Nuevamente, no es cuestión de creencia. Sí, vivir el ahora y el aquí. Ok, ¿y cómo? Pones atención a lo que haces. La mitad. ¿Qué más? ¿No? ¿Cómo voy a pretender vivir ahora aquí si no trabajo sobre mi mente? Quiero decir, mi mente se mueve en el tiempo, entre el pasado y el futuro. Y hay veces, en otras ocasiones, es que empleo imaginación. Pues, pero estrictamente mi mente se mueve en el tiempo. Si no trabajo, si no disciplino mi mente, si no trabajo sobre la mente, que se mueve en el tiempo, porque no he cultivado la atención. Teniendo la mente que tenemos en un estado de inatención, ¿cómo va a ser posible que diga que yo voy a vivir, que voy a estar ahora y aquí? Hay que trabajar la atención, ¿no? Los inatentos son como si ya estuvieran muertos, decía el amado Gautama Buda. ¿Ok? Entonces, ese sería un segundo elemento, ¿no? Y hay que ver cómo trabajar eso. No es cuestión de decir de voluntarismo subjetivo, y sí, yo quiero acá, yo estoy presente, así es y así será. No, pues, háblame en serio. ¿Qué es estar presente? Ahorita estás presente, yo estoy presente, porque si yo hablo dormido y tú me escuchas dormido, esto ya no se llamaría workshop de metanoia, sino la gran estafa. Pero, ¿de qué presente estamos hablando? ¿Mi boca? ¿Qué hacen mis manos? ¿Cómo está mi rostro? ¿Cómo está mi respiración? ¿De dónde transmite mi voz? ¿Dónde resuena? ¿Quién soy? ¿Quién está hablando? ¿Qué hago aquí? Rapidito, ¿no? Comprimidito. ¿Eh? Bien.
Entonces, ese sería otro aspecto de esta gran metanoia. Un tercer aspecto, ¿cuál sería? ¿No? Pasar del entendimiento a la comprensión, del conocimiento al ser. Esto es bien importante. Una cosa es conocer, ¿no? Y otra cosa es ser. Una cosa es, ¿no? Entender y otra cosa es comprender. Entiendo con la mente, pero para comprender debo entender mínimo con el corazón, ideal si con el cuerpo. Eso es comprender, entender con la mente, con el corazón y con el cuerpo. Es decir, ¿no? Pensar, sentir y actuar unificado. Eso es comprender. Entonces, una metanoia, un cambio en la manera de pensar es cuando dices, ah, carambas, yo he andado de aprendizaje en aprendizaje, de entendimiento en entendimiento, he aprendido ideas y las he repetido, pero mi ser no crece. ¿Por qué? Porque conozco muchas cosas que no puedo aplicar. Sé que no debo reaccionar y reacciono. Sé que no debo dejarme llevar por el impulso y actúo. Sé que debo detener mi mente parlanchina, pero no puedo. Sé que no debo dejarme llevar por la imaginación negativa o por ¿no? que me da escenarios catastróficos muchas veces en mi cabeza, accidentes, etc. Pero ahí la tengo. Sé que no deben ofenderme las cosas, los insultos, etc. Pero me ofendo. ¿Y entonces qué pasó? Entonces me contento poniendo frasecitas, ¿no? Cuando alguien te diga algo, no le hagas caso. Tú dile, ese es, ¿cómo? Esa es tu verdad. Me enseñan a pelear, ¿no? Esa es tu verdad. Ah, ya. Eso es todo. Eso es todo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ya, con eso ya se resolvió. Entonces, ¿cómo hablamos? Pues que el ego, que el desapego, que el soltar. Entonces, yo creo que además de todo esto, una gran metanoia es diferenciar la paja del trigo. Quiero decir, ver en realidad si estás trabajando en serio sobre ti. Obviamente cada quien trabaja lo que quiere, como quiere, donde quiere. No hay problema. Ante eso, ni vuelta que darle. ¿Qué otra? Eso sería metanoia. A ver, yo conozco conocimiento y ser. El ser humano se desarrolla en dos líneas paralelas. Conocimiento y ser. Si el conocimiento sobrepasa al ser, ya no hay equilibrio. Conozco, pero no puedo actuar. Sé que no debo, pero no puedo. Sé esto, pero no puedo hacerlo. Sé, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no trabajo el ser. Entonces, me sobrecargo de información ahora que es tan fácil. Tengo lecturas por doquier. Hay gente que está hasta en 80 grupos espirituales fácil. Se ven, no sé, 20 videos por día. Así, no hay ningún problema. ¿Y su ser? ¿Su ser? No crece así. Crece con el no saber en todo caso. ¿Tu ser cómo crece? ¿Tiene algún sadhana, una disciplina espiritual? ¿No? Y entonces, ¿cómo crece el ser? Cuando el conocimiento y el ser crecen paralelos, o en todo caso, la media entre el conocimiento y el ser es lo que se llama comprensión. Si yo sé 10 o conozco 10 y soy 4, 10 más 4, 14, entre 2, 7, ese es mi nivel de comprensión. Quiero decir, sé más de lo que comprendo. Y el hombre es lo que comprende, la mujer es lo que comprende. A que no me digas que yo soy esto o yo soy lo otro, lo que tú eres lo que comprendes, no lo que entiendes. Esa sería otra gran metanoia. Voy a avanzar porque voy a dejar un tiempo para preguntas, por si acaso, ¿no? Pero las pueden formular escribiendo, de repente cuando acabe ya dejamos las preguntas. Pero voy a avanzar. ¿Qué otra metanoia?
Eso, pasar ¿no? del entendimiento a la comprensión y del conocimiento al ser. Otra gran metanoia, otro cambio en manera de pensar es el rol que ocupa el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hasta ahora el sufrimiento es visto así, en la misma dimensión que la felicidad. Todos buscamos felicidad a través del placer, de la alegría y todo. Lindo, felicitaciones. No tiene nada de malo, por si acaso. La alegría, la fiesta, los amigos, ¿no? El amor, el sexo, lindo. Sin apego, sin exceso. Nada más, ¿no? Dos cositas básicas. Sin apego, sin exceso. Como ya una vez dije en el oráculo de Delfos, en el frontispicio principal, en la entrada, había una de las grandes máximas, porque cuando Sócrates fue al oráculo y preguntó cuál es el conocimiento más elevado, le dijeron, decía, conócete a ti mismo, nautis auton. Y más abajito decía, nada en exceso, en la misma medida. Simple, simple. Ok, entonces, ver el rol del sufrimiento. Buscamos la felicidad y huimos del sufrimiento. Esa es la fórmula para sufrir. Si alguien me dice, ¿cuál es una fórmula para sufrir? Uy, le digo, te doy la fórmula. Busca la felicidad y huye del sufrimiento. Con eso tienes garantizado el sufrimiento. Ya les dije, mira de cara al sol, cambia. Y cuando hablamos de la felicidad, no estoy hablando de esos momentos lindos de la vida, estoy hablando de algo mucho más supremo. ¿No? Estoy hablando de la dicha absoluta, de esos estados de éxtasis supremo. ¿Ok? Que uno pues agarra gotitas de eso, así. Lo que comúnmente podemos agarrar de esos estados de dicha suprema, que es el orgasmo, que dura segundos, ¿no? De esos estados. Pero en fin, qué otra experiencia humana así tan profunda, tan intensa? Y ahí son alegrías y cosas bellas. No estamos contra eso. Lo que estoy diciendo por ahí no es la mano. Esa otra felicidad de la que hablamos es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Bien, entonces, el rol del sufrimiento. ¿Ok? El rol del sufrimiento. Entender que el sufrimiento existe. Hay dos razones fundamentales. Bueno, tres razones. Uno, el sufrimiento existe porque es inherente al samsara, a esta ronda de nacimientos y muertes. ¿Ok? Eso es lo primero. Es inherente a esta tierra, a este valle de lágrimas. Es lo primero. ¿Ok? Pero, ¿qué hacemos con el sufrimiento? No es tu cucu, no es el enemigo. El sufrimiento sirve para dos cosas. La primera, para transformarlo, transmutarlo, trabajarlo, y a través del trabajo y la transmutación del sufrimiento, ¿no? Obtienes, qué sé yo, una manera de decir que es hidrógenos finos, obtienes sustancias que te permiten desarrollar los otros cuerpos, ¿no? Alcanzas estados especiales. Entonces, no buscamos el sufrimiento, sino la transformación, ojo. Y la otra cosa fundamental, ¿no? Bueno, eso es lo fundamental con el sufrimiento, pero algo que quería decir era, en todo caso, un cambio radical en tu mente es, quieres ser feliz y no quieres sufrir, desarrolla la compasión. La compasión es el antídoto contra el sufrimiento. Y la compasión es la joya que concede los deseos, se le dice
¿no? ¿Por qué? Porque te permite el acceso a esos estados de dicha, miren. Y justo la compasión es lo que menos practicamos, porque prima el egoísmo, por supuesto. Y prima el egoísmo, ¿por qué? Porque desconocemos, ignoramos el ser esencial que somos, ¿no? La esencia que somos, ¿no? Que deviene en yo real, etc. Conclusión, entonces, una metanoia es, el sufrimiento no es el enemigo, es para transmutarlo y crecer, y nos sirve para desarrollarnos al pleno en la vida, y por supuesto sirve para atravesar la muerte y poder recordar entre una vida y otra. O sea, tiene un lugar, punto. Eso es lo que trataba de decir. No, se me estaba yendo. ¿Están presentes? ¿En qué están? Otra metanoia fundamental, ¿cuál sería? Déjame verla ahora. ¿Ah? Estamos. Dejar de perseguir la añadidura es un cambio que tienes que hacer en tu cabeza. Voy a utilizar el lenguaje religioso. Escuela Vida y lo que trabajo no es religioso, pero la religión como tal es una cosa muy elevada, ¿no? No las organizaciones religiosas, organizadas, creadas y manipuladas con fines políticos. No hablo de eso, hablo de la religión. La religión de Sanatana Dharma, la religión eterna. Religar es volver a unirse con el Brahman, con el uno, con Dios. Hablo eso, ¿no? Entonces, y Samkhya, ¿qué te digo? El budismo, jainismo, los sikhs, el cristianismo esotérico, el sufismo, etcétera. Siempre están ahí, ¿no? Siempre nos están enseñando. Dentro de eso hay una frase, por ejemplo, que en el cristianismo que decía Jesús: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será dado por añadidura. Y lo que yo veo que las personas buscan la añadidura y llegan a un trabajo interior, por ejemplo, llegan a Escuela Vida buscando la añadidura. ¿Cómo es? Quiero sentirme bien, es la añadidura, ¿no? Es correcto, pero es añadidura. Sentirse bien me parece lindo, loable. Otros dicen, por ejemplo, quiero llevarme mejor con mi pareja, quiero que no me perturbe cuando me encuentro con mi ex, que me tiene hasta por acá, ¿no? Otros, quiero elevar mi autoestima. Esas son las añadiduras. Haz al revés. Busca el reino de Dios. Quiero decir, no es que te vayas a poner religioso, ahorita te veo en un movimiento cristiano, no. Buscar el reino de Dios, es decir, es el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos, pero es lo mismo. La sabiduría eterna, ¿no? El cristianismo interior, psicológico, interno, profundo, entiende perfectamente que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Y el reino de los cielos son esos estados de éxtasis y de dicha, esos estados que alcanzaba San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo. O en el budismo le llamamos nirvana, para nirvana le llamamos nosotros, moksha, Kensho, Satori, liberación, Samadhi, etcétera, etcétera. Esos estados de dicha suprema, eso es ese reino de los cielos y está en nosotros. ¿Ok? Entonces, buscamos esa paz que rebasa toda comprensión, ¿sí? Esos estados de ecuanimidad, o sea, upeksha o desapego. Buscamos ananda, esa dicha suprema, sí. Buscamos desarrollar la compasión, sí. ¿Ok? Ya, eso es, pero no, hay gente que busca la añadidura.
¿Entienden? Quiero llevarme mejor con mi suegra y quiero estar bien, quiero comunicarme, quiero empoderarme. Ok, bien, bien, bien. Ok, bien. Pero eso es la añadidura. Eso es la añadidura. Entonces, yo le digo a uno, ¿qué? ¿Tú prefieres amistarte con tu ex o qué sé yo, llevarte bien con tu suegra, elevarte autoestima o salir de la ronda de nacimientos y muertes? No sé, aclárame. ¿Comprenden? Por eso otro cambio fundamental que hay que producir es eso, no buscar la añadidura, sino el reino de Dios y su justicia. Ese sería un punto bien importante, ¿no? No contestarse con todas esas cosas, ¿no? Como te debo estar tranquilo, que me amisto con la pareja, elevo mi autoestima, ¿no? Eso es añadidura, eso es válido, es sano totalmente eso, por si acaso. Ir más allá de la disfuncionalidad, de acuerdo, pero estoy diciendo otra cosa, apuntar a lo trascendental, al despertar del sí mismo mortal, trascender el ego y el sufrimiento, ¿no? Y luchar indesmayablemente por salir de la recurrencia, del eterno retorno, etcétera. O sea, hay otras cosas, hay prioridades, hay otras cosas. Otra metanoia ya para ir terminando, para llegar a un espacio de preguntas, ¿no? Que vamos a llegar. ¿Qué sería? Dejar de ver los obstáculos de la vida, o la vida y sus obstáculos y sufrimientos como el enemigo. Eso, ahí tengo que hacer una metanoia. ¿Por qué? Porque con esa mentalidad donde cada dificultad, adversidad, vicisitud, contrariedad se transforma en el enemigo, entonces me duplica o triplica el sufrimiento. Lógico. Pero si lo veo, por ejemplo, como segunda fuerza que es, cambia totalmente. Entonces hay que entender, lo que pasa es que no sabemos qué hacer con lo negativo, ¿no? Con lo que llamamos negativo, con el sufrimiento, no sabemos qué hacer. Y como no sabemos qué hacer, lo calificamos como el enemigo terrible y dentro de lo difícil que es la vida nos recargamos doble o triple. ¿Por qué? Porque no estamos viendo las dificultades, los problemas, etcétera, de la vida, no como una segunda fuerza para superar, sino como el gran enemigo, ¿no? Como digo. Entonces la metanoia es entender eso, es entender que las dificultades, si yo quiero ser saltador de salto alto, necesito algo que saltar. Dice que quieres despertar, pues bueno, ahí tienes la inercia de tu vida habitual, la sombra, el cuerpo dolor, el ego, los yo negativos, el sufrimiento, ahí está, pues. Eso está hecho no para llorar, ¿no? No para quejarse. Y finalmente, a ver, ¿qué más? Otra transformación, otra metanoia, por decir, o parte de esta metanoia, ¿qué sería? Dejar de pensar que para obtener el reino de los cielos o estados superiores, tienes que renunciar a cosas buenas, bellas de la vida, alegrías, placeres, satisfacciones, reuniones, amigos, tomarse unos tragos, bailar, divertirse, amar. No, ¿por qué hay que renunciar a eso? ¿No? Y es curioso, en algunas sectas o grupos así medio fanaticones, te prohíben tomar, te prohíben bailar, un poco más y te prohíben amar, pero etcétera. Y qué bien que sí te toleran el sufrir, te toleran, ¿cómo? Sacrifica el sufrimiento, ¿no te parece más lógico? Entonces, para obtener el reino de los cielos, o estados superiores, que tienes que renunciar a estas cosas buenas, bellas, bonitas, placenteras de la vida, no. No se trata de renunciar a nada. O si hay algo a lo que hay que renunciar es renunciar
a las emociones negativas y al sufrimiento inútil. ¿No te parece lógico? En vez de ir, que te prohíban que te reúnas con unas amigas, no vas amigos, con tu gente, tú vas a una discoteca y bailas, por ejemplo, antro le dicen en México. Me prohíben eso, pero no me prohíben, qué sé yo, que esté llorando lleno de culpa en mi casa. No lo entiendo. Ah, ay, arrepentido, qué terrible sufrimiento. No, sacrifica el sufrimiento, ¿no? Y como dije siempre, sin exceso, ¿no? Entonces, pues, a ver, minutitos, 5 minutos más para entrar al espacio de preguntas. Otra metanoia, ¿qué sería? Bueno, otra visión, otra transformación profunda que necesitamos, ¿qué sería? Reconocer y aceptar el estado actual en el que vive o vivimos la inmensa mayoría ¿no? de la humanidad. Reconocer. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que hace que estemos detenidos, pasmados, no felices en esta, ni menos con la otra, la suprema felicidad? Ah, mientras hay juventud, dinero y posibilidades, de repente por ahí nos matizamos, pero luego, no hay mucha perspectiva. Hay cosas que nos tienen pasmados. ¿Y cuáles son esas? La ignorancia del conocimiento de nosotros mismos. Ese es el estado actual. ¿Quién se conoce? No me diga como alguien, no, yo me conozco. ¿Por qué? Porque sé que me gusta más ¿no? La corona que el tecate. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me entiendes? ¿Cómo hace conocerse a sí mismo eso? No bromees. En fin. Otra es la inexistencia de voluntad y la carencia de unidad interna. No somos uno, somos muchos. Es decir, no tenemos voluntad, porque eso vamos a desarrollar un curso ya algún día con alguno, pasaré la voz a alguno de ustedes. Quiero hacerlo de todas maneras, no sé, un mes y medio de repente. No tenemos voluntad real. Lo que tenemos es, hay veces, la fuerza tiránica de un ego que se impone a otros llamada fuerza de voluntad, pero eso no es voluntad. La voluntad implica la voluntad inteligente, la buena voluntad, la voluntad transpersonal, otras cosas. No somos uno, porque tenemos pensamientos, sentimientos. Pienso una cosa, quiero una cosa, pero también quiero otra cosa. Pienso una cosa, mi mente se pelea con mi emoción. Tengo emociones encontradas. Por acá quiero esto, pero también quiero esto, pero no quiero lo otro. Lo malo es que nosotros pensamos que son pensamientos, emociones, no, son yoes, o sea, fragmentos a los que le decimos yo. Por lo tanto, no hay voluntad, ¿no? No tenemos unidad interna, así no vamos a conocer paz, felicidad, así no vamos a lograr la ecuanimidad entre el pensar, sentir y actuar, el manejo de nada, no se puede así. Otra cosa es la dolorosa verdad de no poder contar con nosotros mismos, ¿no? Hay veces, como digo, como una fuerza tiránica tal vez, pero en el fondo. Otra, en el estado actual que somos como máquinas. ¿Por qué? Porque según nos pulsan los botones, reaccionamos. Buena noticia, me alegro. Mala noticia, me entristezco. Un rostro serio me abruma. Un rostro sonriente me da apertura. ¿Qué es eso? ¿Títere? ¿Qué cosa soy yo? Movido por botones externos. Y los internos también. Pensamientos, cosas. De repente comí algo, me cayó mal, tengo una vinagrera y eso ya me produce sensaciones que todo el mundo... Somos como maquinitas. ¿Qué más? Sí, pues, otra cosa es que, por ejemplo, el estado actual nuestro se caracteriza por el mal gasto, el mal uso, ¿no? La energía, el tiempo y la vida gastados inútilmente. Repito, tu energía, tu tiempo y tu vida. ¿Cómo gastados inútilmente? Gastados inútilmente. En ensueños, por ejemplo, en fantasías, en soñar despierto.
¿Ok? Una cosa es la imaginación creadora. Otra cosa es la imaginación motivante para obtener un objetivo. No estoy en contra de eso. Estoy hablando de los ensueños. La gente que sueña sacarse la lotería y no se compra el boleto, no seas malo, pues. A eso me refiero. ¿No? ¿Cómo? Es locura. Son formas de perder energía. La charla interior, la vocecita de la mente, el hablar por hablar, hábitos que no controlamos. Hábitos físicos son un poco más fáciles, pero igual nos ganan. Pero hay hábitos emocionales, hay hábitos mentales, ¿no? Entonces, pero existe un estado posible al que podemos salir, ¿no? Ya es tiempo que nos demos cuenta que hay algo más allá. No somos la personalidad adquirida. Hay algo que puede crecer y eso es la esencia que ha venido a crecer, ¿no? Y esa esencia ha quedado detenida en ese estado. Tienes que 28 años, tu esencia tiene 5, porque tu esencia no crece con el colegio, ni con la escuela, ni con la televisión, ni a Netflix, ni viendo Netflix, no crece. Aunque veas Matrix, por si acaso. Hay gente que dice, ah, voy a ver 7 veces Matrix y me ilumino. Bueno. No crece así por si acaso así no crece, ¿no? La esencia no crece así. La esencia crece con la percepción consciente de impresiones, aplicando un choque consciente que te permita transformar las impresiones. Pero en fin, ok, entonces yo voy a dejarlo aquí, voy a ver si las preguntas pueden, me parece, formularlas. ¿Cómo puedo estar en la escuela vida? Pregunta Adriana Aguilar, José Carlos también. Entonces, o me preguntan, y estoy hablando claro y directo, ¿cierto? Eso ustedes haber dado cuenta, ¿sí? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Ah, aquí están. Parece que los había perdido de vista. Otra pregunta, ¿se puede sacrificar el sufrimiento con la comprensión? Sí, trascender, más que sacrificar, trascender el sufrimiento con la comprensión. Claro que sí. Por ejemplo, cuando comprendes la impermanencia, se te va mucho sufrimiento. Sabes que nada dura para siempre, ¿no? Por ejemplo, si sabes que estamos muriendo todos, también se te empieza a ir el miedo a la muerte, si comprendes. No saber, perdón, me estoy equivocando, es comprender es la palabra, pero sí, con la comprensión, porque la comprensión no es un entendimiento con la cabeza, es saberlo con el corazón. Y la comprensión es saberlo con el ser mismo, ya la comprensión suprema. Pero vamos a responder a alguien que preguntó, a ver aquí, les hablo de Escuela Vida. Me están preguntando. ¿Por qué? Porque este workshop lo he hecho justamente para comunicarles que se va a abrir un nuevo grupo de Escuela Vida y comenzamos el próximo miércoles, el 8, a esta hora, en esta forma y en este estilo. ¿Ok? ¿Eso queda claro? Entonces, el 8 de febrero, miércoles 8 a las 9 horas Perú, Colombia, 8 horas México. Va a iniciarse un nuevo grupo. Voy a hacer un curso introductorio. El curso introductorio que se va a hacer, ¿no? Que voy a hacer, lleva 4 sesiones, se demora un mes, ¿no? O sea, una reunión por semana, hay una donación que hacer, pero es introductorio para que conozcas mi estilo y mi método y yo te conozca a ti, porque yo selecciono con quiénes me voy a quedar trabajando. Y tú me puedes seleccionar a mí, de repente no te gusta la forma, el estilo, nos escogemos.
¿no? Nos escogemos. Ok, entonces, ¿por qué participar de Escuela Vida? El principal objetivo de nuestra escuela es el despertar de la conciencia. ¿Ok? Eso es. Pero en los términos de los que estamos hablando, que no es solamente un fenómeno, una cosa pequeña. ¿Ok? El objetivo es eso, el despertar de la conciencia y el florecimiento de la compasión, el trabajo indesmayable por tratar de salir del ciclo de repeticiones. En eso nos esforzamos y eso trabajamos, por si acaso, ¿no? ¿Y por qué tienes que despertar tu conciencia? Porque la conciencia es lo que realmente eres, es lo que hace crecer la esencia, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el despertar de la conciencia o iluminación es el final del sufrimiento. Porque el despertar de la conciencia es hacer consciente el inconsciente, que es de donde viene todo, al menos del inconsciente inferior, ¿no? En fin, el criptoconsciente, lados oscuros son los que nos producen dolor. ¿Y por qué tienes que trabajar tu conciencia? Porque nadie puede despertar o trabajar tu conciencia por ti. ¿Entiendes eso? Tienen que entenderlo. Hay personas que creen que va a haber una conjunción planetaria y vamos a despertar en masa. ¿En serio? Piensan así. Dicen, este año ya estamos despertando. Y tú dices, ¿y qué señales hay? Porque no, hay señales, como le llaman ellos, síntomas del despertar. ¿Y cuáles son? No duermo bien, no, se me quita el sueño, me dan ganas de llorar, me da calambre en la espalda. Por ahí, claro, de repente hay otro, me da ganas de conversar con los demás y no puedo controlar mis pensamientos, todo, estás bromeando. ¿Sabes qué cosa es, cuáles son indicadores para el despertar de la conciencia? Desarrollas la atención, la voluntad, la conciencia, entre otras cosas, entre otras. Tienes un control sobre tu mente consciente e inconsciente, ya no te gana la imaginación mecánica ni negativa, detienes la charla interna, externamente ya no hablas, ya no es el hablar por hablar, desarrollas la voluntad, la unidad de los múltiples yoes o legión que somos, trabajas y desarrollas un centro sobre ti, armonizas el pensar, el sentir y actuar, el centro intelectual, centro emocional, centro motriz, ¿sí? Ya dije, no te dejas llevar por la imaginación negativa, el hablar por hablar, entre otras cosas, esos son señales de despertar. ¿Cómo va a ser tengo calambre? Ya pues, pero en fin. Eso es entre otras cosas. A ver, otra pregunta que hay. ¿Esencia es alma? No. Empleamos la palabra alma muchas veces. Yo puedo emplearla también si gusta, para tratar de hablar de algo profundo, íntimo, pero en esencia, hablando en moro, la esencia es lo que encarna en la concepción. El alma es un cuerpo que tú creas, ¿ok? Lo que llamamos alma es cuerpo molecular, es un cuerpo. La conciencia es otra historia, la esencia es otra cosa. Esto es parte de la dualidad de este plano, no entiendo. El hombre se la pasa luchando por arrebatarle al otro lo que tiene. Claro, porque vivimos en el samsara, vivimos sometidos por los tres venenos. ¿Cuáles son? La ignorancia de nosotros mismos, la avidez, apego, avidez, deseo y el odio.
¿no? Sí, las dos alas del ego son el deseo y el miedo. El deseo es el recuerdo del placer proyectado al futuro y el miedo es el recuerdo del sufrimiento proyectado al futuro. Puramente, puro tiempo. Por ahí van las cosas. ¿Qué más? Roberto Chávez, favor, en caso de San Pablo, conversión inmediata, ¿se puede llamar metanoia? No, no sé. Digo no sé porque metanoia es cambio en la manera de pensar. Cambió su manera de pensar. Hubo una transformación espiritual profunda entre Saulo y Pablo, ¿no? ¿Cambió su manera de pensar o tuvo una transformación del ser? Eso habría que preguntar, pero por ahí va. Buena la pregunta, interesante. Queremos que los demás sean como entendemos y no aceptamos que las personas como son. Claro que sí. Josefina, Jorge, ¿por qué se educa siempre de manera opuesta? El matrimonio espera que sea para siempre. Claro, pero eso es una broma. Cuando tú te casas, ¿tú crees que hasta porque te casas vas a vivir para siempre? No, pues trata de que dure la relación, pero tú cuando cumples 100 y tu esposo 101, uno de los dos se va a ir primero. ¿Quién vive para siempre? Por eso digo, es necesario comprender la impermanencia. Nada dura para siempre. A veces me da risa cuando, y no en un sentido malo, cuando alguien dice, sí, voy a escribir un libro para pasar a la posteridad. ¿Cuál posteridad? Oye? De acá a 1.000.000 de años me cuentas de tu posteridad. Y de acá a 10.000.000.000 de años me dices si tu libro, si en la biblioteca está. No, todo en su mente. ¿Me entienden o no? De acá a 10.000.000.000 de años el sistema solar colapsa. El Sol, que es una enana amarilla, se transforma en una gigante roja luminosa. Absorbe todos los planetas. Y Mauló, los peruanos saben, se cerró el chifa. Se acabó. ¿Qué posteridad hablamos? Lo único que está más allá de la muerte y del tiempo es el recuerdo de sí. Es una de las prácticas fundamentales de nuestro trabajo, ¿no? Trabajemos por esa inmortalidad con confianza, con fe, con fuerza, con optimismo. Eso se hace en Escuela Vida. Entonces, para entrar a Escuela Vida, quien quiera eso, ¿no? Ya hay personas que se han escrito, inclusive está Jesús y Ceci están. Entren a este primer siglo, que es de introductorio, ¿no? Es un ciclo introductorio de autoconocimiento. A ver si logro darles los temas. Un segundito. Ok, a ver, nosotros vamos a comenzar Escuela Vida, un nuevo siglo, vamos a hacer un ciclo introductorio. Comienza el 8 de febrero, es, ¿no? El 8, 15, 8, 7, 15, 15 y 7, 22, y de ahí 29 creo que no cae. Entonces, el primer tema que se va a tratar es cuerpo, esencia y personalidad. Luego, las 7 mentes o los 7 centros: centro intelectual, centro emocional, centro motor, centro instintivo, centro sexual, centro intelectual superior y centro emocional superior o reino de los cielos, ¿no? Luego, la siguiente, conocer lo que somos. El conocimiento de uno mismo, conocer lo que somos y luego conocer lo que no somos, las 9 máscaras del ego fundamentales. Bueno, perdón, conocer lo que no somos, vamos a ver el 15, las 9 máscaras del ego. Y el 22, en la siguiente semana, la última, conocer lo que somos, el recuerdo de sí y la atención dividida. Esos son miércoles 8 y 7, 15 y 7, 22. ¿Ok? El hombre se la pasa luchando por arrebatarle al otro lo que tiene. ¿Es eso parte de la dualidad de este plano?
Es parte de la mecanicidad. A ver, un sabio chino decía, eres malo porque eres egoísta porque eres ignorante. Es decir, la ignorancia ese es el desconocimiento. Ya lo dije. ¿Por qué le quitas a los otros esa avidez, pues? ¿Por qué? Porque crees tú que el dinero te hace feliz. O tú, ¿no? Porque todo a los seres humanos nos mueve la búsqueda de la felicidad, pero de manera equivocada, en el lugar equivocado, totalmente equivocado. Entonces, porque yo creo que yo busco la felicidad, pero no busco Ananda, la iluminación, no busco el éxtasis supremo, no, no, no. Yo busco el placer, por ejemplo, que es la felicidad del cuerpo, ya lo dije. Entonces, en general, yo tengo dinero y con el dinero hago lo que yo quiero. Y entonces yo digo, si yo tengo dinero, entonces voy a hacer lo que yo quiero. Y si yo hago lo que quiero, yo voy a ser feliz. No sabe que de felicidad viene de Daimon, que es el Dios interior. O es Ananda, la dicha suprema. La felicidad es un estado interno. O sea, la clave es ser feliz y luego hacer lo que quieras. Algo así, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna La pregunta más? próxima, Roberto dice, metanoia es un proceso inmediato o es un proceso continuo que nunca termina. ¿Y cómo se llama al que experimenta metanoia? ¿Santo? ¿Y por qué importa el nombre? ¿Cómo? Digo, ¿por qué importa cómo se llama? El nombre me da curiosidad, ¿no? ¿Cómo se llama al que experimenta metanoia? Pero la pregunta es si es un proceso Si es un continuo. proceso inmediato o es un proceso continuo que nunca termina. A ver, remontémonos. ¿Qué cosa es metanoia? Es cambio en la manera de pensar. El cambiar la manera de pensar profunda, ¿es inmediato? Es continuo. Es cuestión de pensarlo, ¿eh? Yo no voy a darle la respuesta, solamente vamos a inferir. Yo creo que podemos tener constantes procesos de cambio de manera de pensar, ¿no? Constantemente, día a día, podemos ir. Ahora, grandes metanoias ya es producto de un trabajo sistemático. Quiero decir, cuando yo voy trabajando sobre mí, que en base a ejercicios y disciplina espiritual, entonces seguramente voy a tener grandes transformaciones que van asociadas a la fe. Porque tanto la metanoia como la palabra fe viene en griego, es pistis, es nuevo conocimiento. Es decir, mi fe se acrecienta, pero con un determinado tipo de nuevo conocimiento, no conocer cualquier cosa, ¿no? Acá estoy viendo una que no me leíste. A grandes rasgos, ¿cómo despierto la conciencia? Yo pensé más o menos cuál sería el despertar de la conciencia. Pero primero, a ver, razonemos. ¿Qué es conciencia? A ver, ¿qué es conciencia? ¿No les parece lógico saberlo? Digo, mínimamente, ya no vamos a entrar con definiciones ultra. Conciencia es darse cuenta de. Listo, esa es la excepción más simple, la definición más simple. ¿De qué? De muchas cosas. Entonces, uno se da cuenta de una cosa y otro se da cuenta de 10,000 cosas. El que se da cuenta de 10,000 cosas tiene más conciencia que el que se da cuenta de una cosa. Pero conciencia no es pensamiento, ¿no? Es bien difícil. Conciencia, empleamos la palabra, pero la confundimos con capacidad intelectual, memoria, moral, ética, o con conductas místico-religiosas, por ejemplo. Ahora, es eso, es un darse cuenta, pero, por ejemplo, ahorita, ¿de qué te das cuenta? ¿Te das cuenta de tu cuerpo, de tus manos, de la postura de tus manos, de tu columna? Ahora, de las tensiones, ¿te das cuenta de tu rostro? ¿Te das cuenta de las sensaciones que hay ahorita? Aire, cosas.
¿no? ¿Te das cuenta en este instante? ¿Te das cuenta de algunos sonidos que hay en tu alrededor? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de los que estamos aquí? ¿Te das cuenta de dónde sale mi voz y a dónde te llega? ¿En qué parte de ti resuena? ¿Te das cuenta que estás viva o que estás vivo? ¿Te das cuenta que estás ahora y ahí? ¿Te das cuenta que estás en esa habitación, en esta vida, en este planeta, en este tiempo, en ese cuerpo? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que submarinos atómicos están pasando bajo el Zócalo? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ya, por ahí más o menos. Entonces no es como nos dicen, ya soy consciente, el neoliberalismo es malo, ¿no? En el Perú no hay Keiko. Eso es para los peruanos. Ya, listo, ya soy consciente. Entonces, conciencia es darse cuenta. Y uno se puede dar cuenta de muchas cosas, claro que sí. Pero te das cuenta de ti mismo, eres consciente de ti mismo, de ti misma, porque existen niveles de conciencia. La conciencia de sueño cuando estás durmiendo. La conciencia de vigilia cuando despiertas. Es decir, la conciencia de sueño es dormir con los ojos cerrados. La conciencia de vigilia cuando despiertas es dormir con los ojos abiertos. A partir de ahí empieza la verdadera conciencia, la conciencia de sí, y más arriba la conciencia objetiva. Para eso trabajamos en Escuela Vida. Bueno, seguramente en muchos sitios, pero ya la gente que me preguntó por Escuela Vida, yo le digo eso. Y la mayoría de la persona cree que está en este tercer estado, nivel de conciencia, ¿no? Conciencia de sí. No, porque generalmente cuando a uno se le pregunta, en ese momento la persona se despierta. Le dice, ¿tú eres consciente? En ese momento es consciente. Dice, sí, ya cree que es lo siempre. Es como cuando estás durmiendo en tu cama, estás dormido. Y te sacuden, te dicen, oye, ¿estás durmiendo? Te despierta. Dice, ay, sí, sí estoy durmiendo, déjame, ¿no? En ese momento te despertó, ¿no? Es igualito cuando se te dice si estás despierto o no. Entonces, la conciencia nos pertenece, la conciencia de sí, la conciencia elevada nos pertenece por derecho propio, ¿no? Es una cualidad interior de nosotros, ¿ok? En la medida que vamos siendo conscientes, vamos, ¿qué te digo? Teniendo cierta autonomía respecto a las influencias del mundo, externas, a las influencias que vienen de lo alto, planetarias y otras. Ahora, si tú desarrollas el tercer nivel, ¿no? Conciencia de sueño, dormir con los ojos cerrados, este estado que estamos, conciencia de vigilia, dormir con los ojos abiertos, y luego está la conciencia de sí, ¿no? La conciencia de sí. La conciencia de sí, a ver, a fin de que el hombre o la mujer pueda evitar reaccionar automática y mecánicamente a toda influencia o estímulo externo, la conciencia de sí mismo te permite darte cuenta, te permite accionar y no reaccionar. Te permite darte cuenta si estás actuando desde la esencia o desde la personalidad, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, alguien me dice, ¿cómo desarrollo la conciencia en unos cuantos tips, ¿no? ¿Qué te digo, no? Es un proceso, ¿no? Aunque a veces puede ocurrir lo que se llama la iluminación repentina, pero no es repentina por ahora, sino que vienes trabajando vidas de vidas, ¿no? De repente la pregunta sería, ¿cómo vas en tus vidas, no? O sea, ¿cuántas vidas vienes trabajando? No sé, para responderte. Pero en todo caso, ya un poquito más en serio, porque estaba un poco jugando,
un rasgo característico de la conciencia de sí es la división de la atención entre tú y el exterior, entre la atención interna y la atención externa, por ejemplo. Podrías hacer esa práctica de división de la atención. Ahora, esta división se caracteriza, ¿no? Que caracteriza a este estado de conciencia, que es conciencia de sí o tercer estado, te permite 4 cosas. A ver, te las voy a decir. Primero, cuando tú empiezas a ser consciente, a percibir conscientemente las impresiones, a darte cuenta, cuando te recuerdas a ti mismo, la forma clásica del despertar, la conciencia es el recuerdo de sí. Ya te di el tip rápido. El recuerdo de sí, eso, para el que me preguntó eso, ¿no? Para el que me preguntó. Entonces, esto te decía, estas 4 cosas que te permite estar en este estado de conciencia. La primera, la no pérdida de energía por las causas de vivir mecánicamente. A nivel mental, no hay charla interior, no hay imaginación mecánica. A nivel emocional no hay explosión de emociones negativas violentas, emociones mecánicas, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, esa curiosidad mecánica que muchas veces preguntan desde ahí. Y a nivel motriz, motor, no hacer movimientos inútiles del cuerpo, no tener tensiones inútiles del cuerpo, por ejemplo. ¿No? Entonces, empiezo a ser consciente cuando empiezo a evitar el derroche de energía de estas formas. Una segunda es que el hecho de percibir conscientemente las impresiones me da nueva energía como alimento. ¿Ok? Me da un carbono 6 con el que produzco hidrógeno 12, con el que puedo crear el alma. Es un decirlo. Tercero, el ir despertando la conciencia permite que vayas equilibrando el pensar, el sentir, el actuar. Pensar, sentir y actuar. No como ahora, que pienso una cosa, quiero otra cosa, pero mi cuerpo está en otra cosa. O que estoy con el celular en un sitio, no quiero estar en ese lugar, entonces ya me estoy yendo por allá. De repente mi mente está pensando una cosa, pero mi sentimiento está, bueno, de hecho está sintiendo otra en la mayoría de las veces. Fragmentado, eso es neurosis pura. ¿Ok? Entonces, el despertar puede implicar eso. Y el cuarto sería el crecimiento de la esencia, eso que encarnó en el momento de la concepción, crece a través de la conciencia. Por ejemplo, ¿no? Y bien, ya se nos pasó el tiempo, era hasta las 10:30. Cordialmente invitados entonces. ¿Qué más? A ver, el despertar de la conciencia es poder pasar el océano de vida y muerte. A ver, el despertar de la conciencia, el recuerdo de sí, diría. ¿No? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que cuando uno muere, ¿qué pasa? Muere tu cuerpo físico. ¿Ok? Tu conciencia es la esencia, ¿dónde va? En ese momento. Ya el cuerpo físico va a la Tierra. Tu personalidad vuela a la Luna. ¿Y el otro lado qué hace? Habita el cuerpo molecular un mes y vive toda tu vida comprimida en un mes. Muere y se activa el cuerpo espiritual electrónico y habita en lo que se llama el espíritu. En una hora, toda tu vida. Luego viene muerte, juicio, concepción, ¡tac!, vuelves a nacer. Más o menos es el proceso. Pero eso no es que es ahí mismo, tiene un término de duración, dicen todas las Sagradas Escrituras, ¿no? Tiempos más, tiempos menos. El libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, el libro acerca de la muerte de San Macario, el Cori Cosmou, ¿no? En fin, el Sarpientaye
¿no? O lo oye, más o menos. Pero lo que pasa es que en el mito de Platón, por ejemplo, mueres, bueno, todos te van a decir lo mismo. Pero te va a decir, llegas a la llanura de la muerte, te va a decir Platón en el mito de y te encuentras con dos ríos, el río de la memoria y el río del olvido, pero para mala suerte, primero está el río del olvido, el oblivón, ¿no? El río del o el leteo también le llaman. Tomas tal cantidad de agua que te olvidas. Y luego ya el resto del viaje a través de la muerte, ya te olvidaste hasta volver a nacer, ¿no? Entonces, en ese momento habría que hacerle caso a unas tablillas órficas. Dice, cuando encuentres el río del Oblibón o el Eteo, no bebas de ahí, sino bebe de Nenosmil, el río de la memoria. Pero para eso sirve el haber transformado el sufrimiento, para crear recuerdo a través de la muerte. Pero si no has vivido conscientemente, ¿cómo puedes morir conscientemente? ¿Cómo puedes atravesar la muerte? Es una broma. Comienza la cosa aquí, vive conscientemente, y eso comienza en este instante. ¿Estás consciente de tu cuerpo? ¿Estás consciente de tu columna? Y volvemos. Si no trabajas este instante, yo soy perfecto, yo soy, pero no. Ahora, y lo dejamos acá, ahora sí ya no hay más preguntas. Un gusto, se los saludo, agradezco a todos los que han estado presentes y a ver con quiénes nos encontramos. Bien, lo dejamos acá. Un abrazo grande, que estén bien, que estén en paz, que estén en dicha. Abracito, namaskar.